Si estás aquí, es porque amas lo oscuro como yo. Bienvenido a No Mires Atrás. Suscríbete y entra al círculo. Era una noche de octubre cuando decidí quedarme trabajando hasta tarde en la oficina del Centro Histórico de Guatemala. El edificio colonial, con sus paredes de adobe y techos altos, siempre había tenido algo extraño, pero esa noche se sentía diferente. Mientras revisaba documentos bajo la luz amarillenta de mi lámpara de escritorio, escuché el sonido inconfundible de guitarras y una voz masculina cantando suavemente en el patio interior. Miré el reloj. Eran las 11:30 de la noche. No había nadie más en el edificio, o al menos eso creía. La melodía era hermosa pero melancólica, como esas serenatas que los abuelos cuentan de tiempos pasados. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El canto se hacía más claro, más seductor. Sin poder resistirme, caminé hacia la ventana que daba al patio. Lo que vi me heló la sangre. Una figura pequeña, vestida completamente de negro, con un sombrero enorme que ocultaba su rostro. Tocaba una guitarra diminuta mientras cantaba mirando directamente hacia mi ventana. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. Y esa sonrisa no era humana. Mi nombre es Carlos Mendoza y trabajo como contador en una firma de abogados en el corazón de la ciudad de Guatemala. El edificio donde trabajamos data del siglo XVIII, una construcción colonial que ha sido testigo de siglos de historia guatemalteca. Las paredes gruesas de adobe mantienen el fresco durante el día, pero por las noches, cuando el silencio se apodera del lugar, cada crujido de la madera antigua resuena como un susurro del pasado. Esa noche en particular había decidido quedarme para terminar unos balances que debían estar listos para el día siguiente. Mi oficina está en el segundo piso, con una ventana que da directamente al patio central del edificio. Es un espacio hermoso durante el día, con una fuente colonial en el centro y plantas de bugambilia que trepan por las paredes. Pero de noche, las sombras se alargan y crean formas inquietantes entre los arcos y columnas. El aire olía a humedad y a esas flores nocturnas que solo se abren cuando cae el sol. Podía escuchar el tráfico distante de la ciudad, pero dentro del edificio el silencio era casi absoluto. Después de ver aquella figura en el patio, cerré rápidamente las cortinas y regresé a mi escritorio, tratando de convencerme de que había sido producto de mi cansancio. Pero la música continuaba. No era una melodía cualquiera, era una canción que mi abuela solía cantarme cuando era niño. Una canción que hablaba de un hombre pequeño que seducía a las mujeres con su guitarra. El sombrerón, susurré sin darme cuenta. Mi abuela me había contado esas historias cuando vivíamos en Antigua Guatemala, pero siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. La música se detuvo abruptamente y un silencio pesado llenó el aire. Decidí asomarme nuevamente por la ventana, pero el patio estaba vacío. Solo la fuente colonial goteaba suavemente en la oscuridad. Regresé a mi trabajo, pero no podía concentrarme. Cada sombra parecía moverse, cada sonido me sobresaltaba. A las 12:15 escuché pasos en el corredor. Pasos lentos, deliberados, como si alguien caminara con botas pequeñas sobre el piso de baldosas coloniales. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Podía ver la sombra de 2 pies pequeños proyectándose bajo la rendija de luz. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que quien estuviera afuera podía escucharlo. Esperé varios minutos, pero la sombra no se movía. Finalmente, armándome de valor, me acerqué a la puerta y pregunté: ¿hay alguien ahí? Silencio. Abrí lentamente la puerta y el corredor estaba vacío, pero en el aire flotaba un aroma extraño, una mezcla de tabaco, cuero viejo y algo dulce como miel de abeja. Era un olor que no pertenecía a este lugar. Regresé a mi oficina y cerré la puerta con llave. Fue entonces cuando escuché nuevamente la guitarra, pero esta vez sonaba desde adentro de mi oficina. Me volteé lentamente y ahí estaba, la figura pequeña y oscura, sentada en la silla frente a mi escritorio. Su sombrero era tan grande que ocultaba completamente su rostro, excepto por esa sonrisa blanca y perfecta que brillaba en la oscuridad. Sus manos, pequeñas pero elegantes, acariciaban las cuerdas de una guitarra diminuta hecha de madera oscura. «Buenas noches, Carlos», dijo con una voz suave pero que resonaba de manera antinatural en la habitación. «He estado esperando conocerte». No podía moverme, no podía hablar. Era como si sus palabras tuvieran un poder hipnótico sobre mí. Comenzó a tocar una melodía que reconocí inmediatamente. Era la misma canción que mi abuela cantaba, pero ahora entendía las palabras con una claridad aterradora. Hablaba de un ser que seducía a las personas con su música
que las llevaba a un mundo de sombras del cual nunca regresaban. Tu abuela me conocía bien, continuó, como si pudiera leer mis pensamientos. Ella me temía, y tenía razón. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con una destreza sobrehumana, creando melodías que parecían venir de otro mundo. Con cada nota, sentía como si mi voluntad se desvaneciera lentamente. Quería correr, gritar, pero mi cuerpo no me obedecía. Solo podía escuchar esa música hipnótica que llenaba cada rincón de mi mente. «Ven conmigo, Carlos», susurró. «Te mostraré secretos que los vivos nunca deberían conocer». Con un esfuerzo sobrehumano logré cerrar los ojos y taparme los oídos, tratando de bloquear esa música seductora. «¡No!», grité con toda la fuerza que pude reunir. «No iré contigo». La música se detuvo abruptamente, y cuando abrí los ojos, el sombrerón había desaparecido, pero su risa resonaba por toda la habitación, una risa que parecía venir de las mismas paredes. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave desde adentro, y la llave había desaparecido. Las ventanas también estaban selladas de alguna manera sobrenatural. Estaba atrapado. La temperatura de la habitación comenzó a descender rápidamente, y mi aliento se hizo visible en el aire frío. Las sombras en las esquinas de la oficina comenzaron a moverse y alargarse, tomando formas grotescas que se acercaban lentamente hacia mí. En el centro de la habitación apareció nuevamente la figura del sombrerón, pero esta vez era más grande, más amenazante. Su sombrero parecía absorber toda la luz de la habitación, creando un vacío de oscuridad que me aterrorizaba hasta los huesos. «No puedes escapar de mí, Carlos», dijo el sombrerón con una voz que ahora sonaba como un coro de voces susurrando al unísono. «Tu familia y yo tenemos una deuda pendiente». Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela antes de morir. Me había dicho que nuestro apellido, Mendoza, estaba maldito, que uno de nuestros antepasados había hecho un pacto con una entidad oscura en los tiempos coloniales. Pensé que eran delirios de una mujer enferma, pero ahora todo cobraba sentido. «Tu tatarabuelo me prometió el alma de su descendencia a cambio de riqueza y poder», continuó la criatura. «Él obtuvo lo que quería, pero nunca pagó su deuda. Ahora, después de generaciones, he venido a cobrar». La guitarra en sus manos comenzó a brillar con una luz verde enfermiza, y las cuerdas parecían estar hechas de cabello humano. Cada nota que tocaba resonaba no solo en mis oídos, sino en mi alma misma. Podía sentir como mi esencia vital comenzaba a ser absorbida por esa música maldita. Mis fuerzas se desvanecían lentamente y una sensación de frío mortal se apoderaba de mi cuerpo. Recordé entonces las enseñanzas de mi abuela sobre protección espiritual. Con las pocas fuerzas que me quedaban, saqué de mi billetera una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba conmigo. La criatura retrocedió ligeramente cuando vio la imagen sagrada, pero su sonrisa se hizo aún más siniestra. «Eso no te salvará, Carlos. Tu fe es débil, como la de todos los hombres modernos». Tenía razón. Hacía años que no pisaba una iglesia, que no rezaba con verdadera devoción. Pero en ese momento de desesperación absoluta, algo dentro de mí despertó. Comencé a recitar las oraciones que mi abuela me había enseñado, palabras en español y en lenguas indígenas que había olvidado que conocía. Con cada palabra sagrada que pronunciaba, el sombrerón parecía debilitarse ligeramente. Su forma comenzó a fluctuar, como si fuera humo tratando de mantener una forma sólida. «Imposible», murmuró la criatura. «Tu línea familiar perdió su conexión con lo sagrado hace décadas». Pero yo continuaba orando, sintiendo como una fuerza ancestral fluía a través de mí, la misma fuerza que había protegido a mi pueblo durante siglos. Mientras continuaba orando, comencé a escuchar otras voces que se unían a la mía. Eran las voces de mis antepasados, de las generaciones que habían luchado contra esta maldición antes que yo. Mi abuela estaba ahí, y también su abuela, y la abuela de su abuela. Todas las mujeres de mi línea familiar que habían mantenido viva la tradición espiritual a pesar de la modernidad. «No estás solo, mijo», escuché la voz de mi abuela con claridad cristalina. «Nunca has estado solo». El sombrerón comenzó a retroceder. Su forma se hacía menos sólida con cada segundo que pasaba. «Esto no puede ser», gritó con una voz que ahora sonaba desesperada. «El pacto es eterno». Pero las voces de mis ancestros se hicieron más fuertes, y pude ver sus formas espectrales rodeándome, protegiéndome. Entendí entonces que el verdadero poder no estaba en la criatura, sino en la fe y la conexión con mis raíces. El sombrerón había alimentado su poder durante generaciones del miedo y la desconexión espiritual de mi familia. Pero esa noche la cadena se rompería para siempre.
La habitación se llenó de una luz dorada que emanaba de las figuras espectrales de mis antepasados. El sombrerón lanzó un grito que hizo temblar las paredes del edificio colonial, un sonido que parecía venir de las profundidades del inframundo. Su guitarra se desintegró en sus manos y con ella gran parte de su poder. «No puedes destruirme», rugió mientras su forma comenzaba a desdibujarse. «Soy eterno, soy la sombra que persigue a tu linaje». Pero yo ya no tenía miedo. Rodeado por el amor y la protección de mis ancestros, me acerqué a la criatura que se desvanecía. «Tu tiempo ha terminado», le dije con una voz que no reconocía como mía. «El pacto se rompe aquí y ahora». Con un último gesto desesperado, el sombrerón trató de agarrarme, pero su mano pasó a través de mí como si fuera humo. «Esto no ha terminado», fueron sus últimas palabras antes de desvanecerse completamente. La habitación volvió a la normalidad, las luces se encendieron y las puertas se abrieron. Pero yo sabía que algo fundamental había cambiado en mí para siempre. Cuando salí del edificio ya estaba amaneciendo. Los primeros rayos de sol iluminaban las calles empedradas del centro histórico y la ciudad comenzaba a despertar con sus sonidos habituales. Pero yo ya no era el mismo hombre que había entrado a trabajar la noche anterior. Podía sentir la presencia constante de mis ancestros, como un manto protector que me acompañaría el resto de mi vida. Llegué a mi apartamento y llamé a mi madre para contarle lo sucedido. Al principio pensó que había tenido una pesadilla o un episodio de estrés, pero cuando le describí detalles que solo mi abuela podría haber sabido, su actitud cambió completamente. «Tu abuela me dijo que esto podría pasar algún día», admitió con voz temblorosa. Ella siempre supo que la maldición no había terminado con su muerte. Me explicó entonces secretos familiares que habían sido guardados durante generaciones, rituales de protección, oraciones específicas y la verdadera historia de nuestro antepasado que había hecho el pacto con el sombrerón. Era una herencia que yo debería transmitir a las futuras generaciones de nuestra familia. Durante los días siguientes comencé a investigar más sobre el sombrerón y descubrí que nuestra familia no era la única afectada por esta entidad. A lo largo de Guatemala había registros históricos de encuentros similares, siempre relacionados con familias que habían hecho pactos durante la época colonial. La criatura se alimentaba de las almas de aquellos que habían perdido su conexión espiritual, especialmente de los descendientes de quienes habían vendido su alma por poder terrenal. Visité a curanderos y sabios indígenas que me confirmaron lo que había experimentado. «El sombrerón es real», me dijo un anciano maya en Chichicastenango, «pero su poder solo es fuerte cuando las personas olvidan quiénes son, de dónde vienen». Me enseñó rituales de protección y me dio amuletos que habían sido bendecidos por generaciones de chamanes. También me advirtió que aunque había roto el pacto, la criatura podría intentar vengarse de otras maneras. «Mantén siempre viva tu conexión con los ancestros», me aconsejó. «Ellos son tu escudo más poderoso contra las fuerzas oscuras». Regresé al trabajo una semana después, pero el edificio colonial ya no me parecía el mismo. Podía percibir energías que antes eran invisibles para mí, sombras que se movían de maneras que no seguían las leyes físicas. Mis compañeros notaron el cambio en mí. Decían que parecía más sereno, más consciente de mi entorno. Algunos incluso comentaron que a veces me veían hablando solo, sin saber que en realidad conversaba con las presencias espirituales que ahora podía percibir claramente. La oficina donde había ocurrido el encuentro fue sellada por órdenes del propietario del edificio, quien admitió que había tenido reportes similares de otros inquilinos a lo largo de los años. «Siempre pensé que eran historias para asustar», me confesó. «Pero después de lo que usted me contó, y considerando los otros incidentes, creo que es mejor mantener esa habitación cerrada». Establecí una rutina diaria de oraciones y rituales de protección que mi abuela me había enseñado. Cada mañana, antes de salir de casa, encendía una vela blanca y pedía protección a mis ancestros. Cada noche, antes de dormir, agradecía por haber sobrevivido otro día. Meses después del encuentro, mi hermana me anunció que estaba embarazada. La noticia me llenó de alegría, pero también de una responsabilidad inmensa. Sabía que tendría que transmitir a la nueva generación el conocimiento que había adquirido, las protecciones que había aprendido. No podía permitir que otro miembro de nuestra familia se enfrentara al sombrerón sin estar preparado. Comencé a escribir un diario detallado de mi experiencia, documentando no solo los eventos sobrenaturales, sino también las oraciones, rituales y conocimientos ancestrales que había redescubierto. Era un legado que debía preservarse para las futuras generaciones. También empecé a visitar regularmente a otros miembros de mi familia extendida, compartiendo con ellos lo que había aprendido.
Algunos me creyeron inmediatamente, especialmente los más ancianos que recordaban las historias de mi abuela. Otros pensaron que había perdido la razón, pero incluso ellos aceptaron llevar los amuletos de protección que les ofrecía. Es mejor prevenir que lamentar, decían con una sonrisa nerviosa. Sabía que en el fondo, todos llevamos grabado en nuestro ADN ancestral el miedo a las fuerzas oscuras que acechan en las sombras. Han pasado 2 años desde aquella noche en la oficina colonial, y aunque el sombrerón no ha vuelto a manifestarse directamente, sé que está ahí, esperando. A veces, en las noches más oscuras, escucho el eco lejano de una guitarra tocando esa melodía maldita. Otras veces, camino por las calles del centro histórico y siento una presencia familiar siguiéndome entre las sombras. Pero ya no tengo miedo. Llevo conmigo la protección de mis ancestros y el conocimiento de generaciones de sabiduría espiritual. Mi sobrino nació hace 6 meses. Y desde el día de su nacimiento he realizado sobre él todos los rituales de protección que aprendí. Su cuarto está lleno de amuletos bendecidos, y cada noche le canto las mismas canciones sagradas que mi abuela me cantaba a mí. Sé que algún día, cuando sea mayor, tendré que contarle la verdadera historia de nuestra familia. Tendré que enseñarle que en este mundo existen fuerzas que van más allá de la comprensión humana, pero que con fe, conocimiento y la protección de nuestros ancestros podemos enfrentarlas. Porque el sombrerón sigue ahí, en las sombras de Guatemala, esperando a aquellos que olvidan de dónde vienen. Pero nuestra familia ya no será una de sus víctimas. Nunca más. Mi nombre es Ana Lucía Morales y trabajo como enfermera nocturna en el Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Guatemala. Llevo 5 años en el turno de noche y pensé que ya había visto todo lo que este lugar podía ofrecer. Pero la madrugada del 15 de noviembre cambió mi perspectiva para siempre. Eran las 2:30 am cuando escuché por primera vez esa música. Una guitarra suave y melancólica que parecía venir de la sala de pediatría, específicamente del cuarto 237, donde teníamos a una niña de 8 años en coma después de un accidente automovilístico. La pequeña María José llevaba 3 semanas sin despertar y sus padres habían perdido la esperanza. Cuando me acerqué al cuarto para verificar que todo estuviera en orden, vi algo que me heló la sangre. Una figura pequeña y oscura sentada junto a la cama de la niña, tocando una guitarra diminuta. Su sombrero era tan grande que ocultaba completamente su rostro, pero podía ver sus manos pequeñas y elegantes moviéndose sobre las cuerdas. La niña, que había estado inmóvil durante semanas, sonreía en su sueño profundo. Cuando la figura se dio cuenta de mi presencia, levantó lentamente la cabeza y me miró directamente a los ojos. El Hospital San Juan de Dios es una institución centenaria ubicada en el corazón de la capital guatemalteca. Sus pasillos han sido testigos de miles de nacimientos, muertes y milagros a lo largo de más de un siglo. Durante el día, el hospital bulle de actividad. Médicos corriendo de un lado a otro, familiares preocupados llenando las salas de espera y el constante sonido de equipos médicos funcionando. Pero durante la noche, especialmente en las primeras horas de la madrugada, el lugar se transforma completamente. Los pasillos largos y mal iluminados crean sombras que parecen moverse por cuenta propia. El olor a desinfectante se mezcla con algo más antiguo, más profundo. El aroma de siglos de sufrimiento humano impregnado en las paredes. Como enfermera nocturna, he aprendido a navegar por estos pasillos en semioscuridad, conociendo cada crujido del piso, cada sonido que hace el edificio al asentarse durante la noche. Pero esa madrugada algo era diferente. El aire se sentía más pesado, más cargado de una energía que no podía identificar. Incluso los pacientes que normalmente dormían inquietos parecían estar en un sueño más profundo de lo usual. Después de ver aquella figura junto a la cama de María José, corrí al puesto de enfermeras para revisar las cámaras de seguridad. Pero cuando revisé la grabación del cuarto 237, solo se veía a la niña durmiendo sola en su cama. No había rastro de la figura que había visto claramente con mis propios ojos. Debe ser el cansancio, me dije, tratando de racionalizar lo que había presenciado. Pero cuando regresé al cuarto para hacer mi ronda de verificación, la niña seguía sonriendo en su sueño, algo que no había hecho en las 3 semanas que llevaba en coma. Más extraño aún, sus signos vitales habían mejorado considerablemente. Su pulso era más fuerte, su respiración más regular. Era como si algo o alguien hubiera estado sanándola. Durante el resto de la noche, escuché esa música intermitentemente. Siempre venía de diferentes partes del hospital, a veces del ala de geriatría, otras veces de la sala de emergencias. Pero cada vez que iba a investigar, encontraba solo pasillos vacíos y el eco de esa melodía desvaneciéndose en la distancia.
Los otros enfermeros del turno nocturno no parecían escuchar nada fuera de lo normal. La segunda noche, la música comenzó más temprano. Esta vez pude seguir el sonido hasta el cuarto de don Esteban, un anciano de 78 años que estaba en fase terminal de cáncer. Su familia había decidido desconectar los equipos de soporte vital al día siguiente, después de meses de sufrimiento. Cuando me asomé por la ventana de su cuarto, ahí estaba nuevamente, la misma figura pequeña y oscura, tocando su guitarra junto a la cama del anciano. Don Esteban, que había estado inconsciente durante días, tenía los ojos abiertos y miraba a la criatura con una expresión de paz absoluta. Sus labios se movían como si estuviera susurrando algo, pero no podía escuchar sus palabras desde el pasillo. La figura del sombrerón parecía más sólida esta vez, más real. Podía ver detalles de su vestimenta. Un traje negro completamente anticuado, botas pequeñas de cuero y ese sombrero enorme que parecía absorber la luz de la habitación. Cuando abrí lentamente la puerta para entrar, la criatura se detuvo de tocar y giró su cabeza hacia mí. Esta vez no corrí. Algo en su presencia, aunque aterrador, no se sentía malévolo. Era como si estuviera cumpliendo una función específica, un propósito que yo aún no comprendía. «No temas, Ana Lucía», dijo la criatura con una voz que sonaba como el susurro del viento entre las hojas secas. «Estoy aquí por una razón que tu corazón ya conoce». No podía moverme, pero extrañamente no sentía el terror paralizante que había experimentado la noche anterior. Era como si su presencia hubiera activado algo ancestral en mi memoria, algo que había estado dormido durante años. «Mi abuela me contaba historias sobre ti», logré susurrar. «Decía que venías por las almas de los que estaban listos para partir». El sombrerón asintió lentamente, y por primera vez pude ver parte de su rostro bajo el sombrero. Sus ojos eran antiguos, infinitamente tristes, pero también llenos de una compasión profunda. «Tu abuela era una mujer sabia», respondió. «Ella entendía mi verdadero propósito». Continuó tocando su guitarra, y la melodía que emergía era la más hermosa y melancólica que había escuchado jamás. Don Esteban cerró los ojos con una sonrisa de paz absoluta, y sus signos vitales comenzaron a estabilizarse de una manera que desafiaba toda explicación médica. «No vengo a llevarme las almas», explicó el sombrerón. «Vengo a consolar a aquellos que están en el umbral entre la vida y la muerte». Durante las siguientes horas, el sombrerón me explicó su verdadera naturaleza. Contrario a las leyendas que había escuchado toda mi vida, él no era una entidad malévola que seducía a las mujeres para robar sus almas. Era un guardián ancestral, un ser que había sido designado siglos atrás para ayudar a las almas en transición. «Las historias se distorsionaron con el tiempo», me dijo mientras continuaba tocando suavemente. «Los conquistadores españoles no podían entender un ser que no encajara en sus conceptos de bien y mal absolutos. Transformaron mi propósito en algo siniestro». Me contó que durante la época colonial, él había ayudado a miles de indígenas que morían en condiciones terribles, ofreciéndoles consuelo musical en sus últimos momentos. Pero los colonizadores, al ver a las mujeres indígenas sonreír en paz antes de morir, asumieron que había algo diabólico en su presencia. «Desde entonces he cargado con la reputación de ser un demonio seductor», continuó con tristeza en su voz. «Pero mi verdadero trabajo nunca ha cambiado. Ofrecer paz a los que sufren, música a los que mueren solos, compañía a los que enfrentan el final sin amor». Don Esteban abrió los ojos una vez más y susurró: «Gracias», antes de cerrarlos definitivamente con una expresión de serenidad absoluta. Esa noche marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida. El sombrerón me pidió que fuera su ayudante, que lo acompañara en su trabajo de consuelo a los moribundos. «Necesito a alguien que pueda explicar mi presencia», me dijo. «Alguien que pueda preparar a las familias para lo que van a presenciar». Acepté sin dudarlo. Había algo en su misión que resonaba profundamente con mi vocación como enfermera. Durante las semanas siguientes desarrollamos una rutina. Él aparecía en los cuartos de los pacientes terminales, y yo me encargaba de hablar con las familias, explicándoles que su ser querido estaba recibiendo un tipo especial de cuidado espiritual. Al principio muchos se mostraron escépticos o asustados, pero cuando veían la paz que sus familiares experimentaban en presencia del sombrerón, comenzaron a aceptar y hasta agradecer su presencia. La pequeña María José despertó de su coma después de 3 noches de recibir las serenatas del sombrerón. Los médicos lo llamaron un milagro inexplicable, pero yo sabía la verdad. Don Esteban vivió 2 semanas más de lo que los médicos habían pronosticado, y cada noche recibía la visita musical que le daba fuerzas para continuar. Cuando finalmente partió, lo hizo con una sonrisa en los labios.
El sombrerón comenzó a enseñarme sobre la verdadera historia de Guatemala, sobre las tradiciones ancestrales que habían sido suprimidas durante siglos de colonización. Me habló de los curanderos mayas que podían comunicarse con los espíritus, de las mujeres sabias que conocían los secretos de la vida y la muerte. Tu abuela era descendiente de esas mujeres, me reveló una noche mientras tocaba para un niño que luchaba contra la leucemia. Por eso pudiste verme desde el primer momento. Por eso no sentiste terror, sino reconocimiento. Me enseñó canciones ancestrales que tenían el poder de sanar el alma, melodías que habían sido transmitidas de generación en generación antes de que los conquistadores llegaran a estas tierras. Algunas estaban en idiomas mayas que yo no conocía conscientemente, pero que mi alma parecía recordar. La música es el lenguaje universal del alma, me explicó. Trasciende las barreras del tiempo, la cultura y hasta la muerte misma. Comencé a incorporar estas melodías en mi trabajo diario, tarareándolas suavemente mientras cuidaba a los pacientes. Los resultados eran extraordinarios. Los pacientes se calmaban más rápidamente, su dolor parecía disminuir y muchos reportaban sueños más pacíficos. No todos en el hospital estaban cómodos con los cambios que estaban ocurriendo. El doctor Ramírez, jefe del Departamento de Medicina Interna, comenzó a hacer preguntas incómodas sobre las mejorías inexplicables de ciertos pacientes. Hay algo extraño sucediendo en los turnos nocturnos, le dijo a la directora del hospital. Los pacientes terminales están viviendo más tiempo del esperado y algunos incluso están mostrando signos de recuperación que desafían toda lógica médica. La administración del hospital decidió instalar cámaras adicionales y aumentar la supervisión durante las noches. Esto complicó significativamente el trabajo de El Sombrerón. Las cámaras no podían captarlo, pero su música sí era detectada por los micrófonos de seguridad. Tendremos que ser más cuidadosos, me advirtió. Hay fuerzas en este mundo moderno que no toleran lo que no pueden explicar o controlar. Comenzamos a trabajar en horarios más específicos, aprovechando los momentos en que la supervisión era menor. El Sombrerón me enseñó técnicas para crear bolsillos de silencio alrededor de los cuartos donde trabajábamos, espacios donde su música no podía ser detectada por los equipos de grabación. Era una forma de magia ancestral que funcionaba manipulando las frecuencias sonoras de maneras que la tecnología moderna no podía comprender. Una noche, el doctor Ramírez decidió hacer una ronda sorpresa durante mi turno. Llegó justo cuando el Sombrerón estaba tocando para doña Carmen, una anciana de 85 años que estaba en sus últimas horas de vida. Cuando el doctor abrió la puerta del cuarto, se encontró con una escena que desafió toda su comprensión científica. Yo estaba sentada junto a la cama, aparentemente sola, pero en el aire flotaba una música que no tenía fuente visible. Doña Carmen tenía los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta en su rostro, a pesar de que sus signos vitales indicaban que debería estar sufriendo considerablemente. «¿Qué está pasando aquí?», demandó el doctor con voz temblorosa. Podía ver en sus ojos que estaba luchando entre su racionalidad científica y lo que estaba presenciando. «Está recibiendo cuidado espiritual», respondí calmadamente. «Algo que la medicina moderna no puede ofrecer, pero que su alma necesita desesperadamente». El doctor Ramírez se acercó a la cama, y por un momento pude ver que él también podía percibir la presencia de El Sombrerón. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando la música se hizo más intensa y doña Carmen abrió los ojos para mirarlo directamente. «Doctor», susurró con una voz sorprendentemente clara, «gracias por todo lo que hizo por mí. Ahora puedo irme en paz». Con el apoyo del personal médico, El Sombrerón y yo pudimos expandir nuestro trabajo. Comenzamos a visitar otros hospitales de la ciudad, siempre durante las horas nocturnas cuando la supervisión era menor. Cada institución tenía su propia energía, sus propios desafíos, pero el resultado era siempre el mismo. Los pacientes terminales encontraban paz, las familias encontraban consuelo y los profesionales médicos redescubrían la dimensión espiritual de su vocación. «Estamos sanando más que cuerpos», me dijo El Sombrerón una noche mientras tocaba para un joven que había sufrido un accidente de motocicleta. «Estamos sanando el alma colectiva de esta ciudad, reconectándola con sus raíces ancestrales». Me enseñó que Guatemala, como muchos países latinoamericanos, sufría de una desconexión espiritual causada por siglos de colonización y modernización forzada. «La gente ha olvidado que la muerte es parte natural de la vida», explicó. «Han perdido los rituales, las canciones, las tradiciones que ayudaban a las almas en transición. Nuestro trabajo no era solo individual, era parte de un proceso de sanación cultural más amplio. Cada persona que moría en paz, cada familia que encontraba consuelo en nuestras melodías ancestrales, contribuía a restaurar el equilibrio espiritual de la comunidad».
Mi experiencia con el sombrerón transformó completamente mi comprensión de la vida, la muerte y mi propio propósito en este mundo. Ya no era simplemente una enfermera que administraba medicamentos y monitoreaba signos vitales. Me había convertido en una guardiana de tradiciones ancestrales, una puente entre el mundo moderno y la sabiduría antigua. Comencé a estudiar formalmente las tradiciones espirituales de Guatemala, visitando curanderos mayas y aprendiendo sobre las prácticas de sanación que habían sido preservadas en las comunidades rurales. Descubrí que mi experiencia con el sombrerón no era única. Había otros seres ancestrales que continuaban su trabajo de sanación y protección, aunque la mayoría de las personas ya no podían percibirlos. La modernidad ha cerrado muchos ojos y oídos espirituales, me explicó un anciano curandero en Chichicastenango. Pero hay quienes nacen con el don de ver más allá del velo. Tú eres una de esas personas. Establecí una fundación pequeña para preservar y enseñar las tradiciones de cuidado espiritual que había aprendido. No era una organización religiosa en el sentido tradicional, sino un espacio donde las personas podían reconectar con las prácticas ancestrales de sanación y acompañamiento en momentos de crisis. Han pasado 5 años desde mi primer encuentro con el sombrerón, y aunque ya no lo veo regularmente, sé que continúa su trabajo en algún lugar de la ciudad. A veces en las noches más silenciosas, escucho el eco lejano de su guitarra llevando consuelo a algún alma necesitada. He entrenado a más de 50 enfermeras y trabajadores de la salud en las técnicas de cuidado espiritual que aprendí. Algunas de ellas han desarrollado sus propios dones de percepción espiritual, convirtiéndose en puentes entre los mundos visible e invisible. El programa se ha expandido a hospitales en otras ciudades de Guatemala y hemos recibido invitaciones para compartir nuestros métodos en otros países de Centroamérica. Mi sobrina, que acaba de graduarse como enfermera, ha mostrado signos de tener el mismo don que yo. Ayer me contó que había escuchado música inexplicable en el hospital donde hace sus prácticas y que había visto una figura pequeña y oscura consolando a un paciente anciano. Tía Ana, me dijo con los ojos llenos de asombro. Creo que vi al sombrerón. Le sonreí y la abracé, sabiendo que la tradición continuaría, porque el sombrerón nunca se va realmente. Simplemente espera a que aparezcan las personas adecuadas, aquellas que pueden ver más allá de las apariencias y entender que en este mundo hay fuerzas de amor y compasión que trascienden nuestra comprensión limitada. Y mientras haya sufrimiento, mientras haya almas que necesiten consuelo en sus momentos más oscuros, Él estará ahí, tocando su guitarra ancestral en las sombras de la noche guatemalteca. Mi nombre es Diego Castellanos y soy músico callejero en las plazas coloniales de Antigua Guatemala. Llevo 10 años tocando mi guitarra en las esquinas empedradas, ganándome la vida con las monedas que los turistas dejan en mi sombrero. Pero la noche del 31 de octubre, mientras tocaba en la Plaza de Armas bajo la luz tenue de los faroles coloniales, algo extraordinario sucedió. Eran cerca de las 11 p.m. cuando noté que mi guitarra comenzó a sonar diferente, como si alguien más estuviera tocando conmigo. Las cuerdas vibraban con una resonancia que nunca había experimentado, creando armonías que yo no estaba produciendo. Los pocos transeúntes que quedaban en la plaza se detuvieron como hipnotizados por la música. Fue entonces cuando lo vi. Sentado en el borde de la fuente colonial había un hombre pequeño vestido completamente de negro, con un sombrero enorme que ocultaba su rostro. Tocaba una guitarra diminuta que parecía estar hecha del mismo material que la noche misma. Nuestras melodías se entrelazaban perfectamente, como si hubiéramos ensayado juntos durante años. Cuando terminamos de tocar, me miró directamente y sonrió. Esa sonrisa me reveló que no era humano. Antigua Guatemala es una ciudad que respira historia en cada piedra de sus calles empedradas. Como músico callejero, conozco cada rincón de esta ciudad colonial, desde la majestuosa catedral hasta las ruinas de los conventos que fueron destruidos por terremotos hace siglos. Durante el día, la ciudad bulle de vida con turistas fotografiando las fachadas barrocas y los volcanes que rodean el valle. Pero de noche, especialmente después de las 10 p.m., Antigua se transforma en algo completamente diferente. Las sombras de los edificios coloniales crean laberintos de oscuridad, y el viento que baja de los volcanes lleva consigo susurros de épocas pasadas. Como músico nocturno, he aprendido a leer el estado de ánimo de la ciudad. Hay noches en que las piedras antiguas parecen vibrar con memorias de siglos pasados, noches en que puedo sentir la presencia de todos los que caminaron por estas calles antes que yo. Mi lugar favorito para tocar es la Plaza de Armas, frente a la catedral. Ahí, bajo la luz amarillenta de los faroles coloniales, mi guitarra suena con una resonancia especial,
como si las piedras mismas amplificaran la música. Esa noche de octubre, el aire tenía un peso diferente, cargado de una energía que hacía que mi piel se erizara. Después de aquel primer encuentro musical con la figura misteriosa, comencé a notar cambios extraños en mi rutina nocturna. Mi guitarra, una vieja acústica que había comprado en el mercado de segunda mano hace años, comenzó a sonar como un instrumento completamente diferente. Las cuerdas vibraban con una pureza tonal que nunca había logrado y podía tocar piezas complejas que estaban más allá de mi habilidad técnica. Los transeúntes se detenían por periodos más largos, algunos incluso lloraban al escuchar mi música. Nunca había escuchado algo tan hermoso, me dijo una anciana española que dejó un billete de 20 quetzales en mi sombrero. Su música me recordó a mi juventud en Sevilla, pero lo más extraño era que, cada noche alrededor de las 11 p.m., comenzaba a escuchar el eco de otra guitarra acompañando la mía. Al principio pensé que era otro músico tocando en alguna plaza cercana, pero cuando investigaba, las calles estaban vacías. La música parecía venir de las mismas piedras coloniales, como si la ciudad misma hubiera aprendido a cantar. Algunos comerciantes que cerraban tarde sus tiendas me comentaron que habían escuchado música de fantasmas en el centro histórico, pero siempre pensé que eran supersticiones hasta que comencé a experimentarlo yo mismo. La segunda semana después del primer encuentro, la figura del hombre pequeño comenzó a aparecer con mayor frecuencia. Ya no solo lo veía en la plaza de armas, aparecía en diferentes lugares donde yo tocaba, frente a la iglesia de la Merced, en el Parque Central, incluso en las ruinas del convento de Santa Clara. Siempre vestido de negro, siempre con ese sombrero enorme, siempre tocando su guitarra diminuta que producía sonidos imposibles. Lo más inquietante era que parecía conocer todas las canciones que yo sabía, incluso aquellas que había compuesto yo mismo y nunca había tocado en público. Nuestros duetos nocturnos se volvieron más elaborados, más complejos. Él me enseñaba melodías que yo nunca había escuchado, canciones que parecían venir de siglos pasados pero que sonaban completamente contemporáneas. Los turistas comenzaron a hablar de El Dúo Fantasma de Antigua, y algunos incluso venían específicamente para escucharnos tocar. Pero cuando les preguntaban sobre el segundo músico, yo no sabía qué responder. ¿Cómo explicar que mi compañero musical era una figura que aparecía y desaparecía como humo, que tocaba una guitarra que brillaba con luz propia en la oscuridad? Comencé a investigar en la biblioteca municipal sobre leyendas locales relacionadas con músicos sobrenaturales. Una noche de luna nueva, cuando la plaza estaba especialmente oscura, decidí confrontar directamente a mi misterioso compañero musical. Después de terminar una canción particularmente emotiva, dejé de tocar y me dirigí directamente hacia él. ¿Quién eres?, le pregunté con una mezcla de curiosidad y temor. Él levantó lentamente la cabeza, y por primera vez pude ver su rostro completo bajo el sombrero. Sus facciones eran pequeñas y delicadas, como las de un niño, pero sus ojos contenían la sabiduría de siglos. «Soy el sombrerón», respondió con una voz que sonaba como el viento susurrando entre las ruinas coloniales. «Y tú, Diego Castellanos, eres el músico que he estado esperando durante décadas». Me explicó que había estado buscando a alguien con el don musical necesario para ayudarlo en una misión especial. «La música tiene el poder de sanar almas heridas», me dijo mientras afinaba su guitarra diminuta. Pero en estos tiempos modernos, las personas han olvidado cómo escuchar con el corazón. Me contó que durante siglos había usado su música para consolar a los afligidos, para traer paz a los atormentados, pero que su trabajo se había vuelto más difícil en el mundo contemporáneo. «Necesito a alguien que pueda tocar en el mundo de los vivos mientras yo trabajo en el reino de las sombras», explicó. «Juntos podemos crear una sinfonía que trascienda las barreras entre la vida y la muerte». El sombrerón me llevó esa noche a un recorrido por la antigua Guatemala que nunca olvidaré. Me mostró lugares que yo creía conocer, pero desde una perspectiva completamente diferente. Caminamos por calles que parecían existir en una dimensión paralela, donde el tiempo colonial y el presente se mezclaban sin conflicto. «Esta ciudad está construida sobre capas de historia», me explicó mientras tocaba suavemente su guitarra. «Cada piedra guarda memorias, cada esquina tiene historias que contar». Me mostró las almas que aún vagaban por las ruinas coloniales. Monjas que habían muerto en los terremotos del siglo XVIII, soldados españoles que nunca encontraron el camino a casa, indígenas que habían sido enterrados sin los rituales apropiados. «Mi trabajo es ayudar a estas almas a encontrar paz», me dijo. «Pero también ayudo a los vivos que cargan con dolor ancestral, con traumas que se transmiten de generación en generación». Me enseñó que la música tenía el poder de sanar no solo heridas emocionales,
sino también heridas espirituales que se remontaban a siglos atrás. Los guatemaltecos cargan con el dolor de la conquista, de la colonización, de siglos de opresión, explicó. Mi música puede ayudar a liberar ese dolor, a transformarlo en algo hermoso. Esa noche entendí que mi encuentro con el sombrerón no había sido casualidad, había sido mi destino desde el momento en que tomé una guitarra por primera vez. Acepté convertirme en el compañero musical del sombrerón, pero eso significaba que mi vida cambiaría para siempre. Durante el día continuaba siendo Diego Castellanos, el músico callejero que tocaba para turistas en las plazas de Antigua, pero durante las noches me transformaba en algo más, un canal para música ancestral que tenía el poder de sanar almas heridas. El sombrerón me enseñó técnicas musicales que no aparecen en ningún libro de teoría musical. Me mostró cómo usar ciertas progresiones de acordes para abrir portales entre dimensiones, cómo crear melodías que podían comunicarse directamente con el subconsciente, cómo hacer que mi guitarra vibrara en frecuencias que resonaban con el alma humana. La música es matemática divina, me explicó una noche mientras practicábamos en las ruinas de la Recolección. Cada nota tiene un propósito, cada silencio tiene significado. Comencé a notar que las personas que escuchaban nuestra música nocturna experimentaban cambios profundos. Algunos turistas me escribían meses después para contarme que habían tenido sueños reveladores después de escuchar nuestros conciertos. Otros decían que habían resuelto problemas familiares o personales que los habían atormentado durante años. Una mujer francesa me envió una carta diciendo que nuestra música la había ayudado a superar la muerte de su hijo. El sombrerón me reveló que la guitarra que yo tocaba no era una guitarra ordinaria. Fue hecha por un luthier maya en el siglo XVI, me explicó. Él infundió en la madera conocimientos ancestrales sobre el poder curativo del sonido. Me enseñó la verdadera historia de mi instrumento. Había pertenecido a una serie de músicos especiales a lo largo de los siglos, cada uno elegido para continuar una tradición de sanación musical que se remontaba a las civilizaciones precolombinas. Los mayas entendían que la música era una forma de medicina, me dijo mientras tocaba melodías que parecían hacer vibrar las piedras mismas de las ruinas coloniales. Usaban sonidos específicos para sanar enfermedades, para comunicarse con los espíritus, para mantener el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Me enseñó canciones que habían sido preservadas en la memoria colectiva de los pueblos indígenas, melodías que habían sobrevivido a siglos de represión cultural. Algunas estaban en idiomas mayas que yo no conocía conscientemente, pero que mi alma parecía recordar. La colonización trató de destruir esta sabiduría, explicó el sombrerón. Pero la música es indestructible. Se esconde en la memoria del pueblo, esperando el momento adecuado para resurgir. Nuestros conciertos nocturnos se convirtieron en rituales de sanación colectiva, donde turistas y locales experimentaban una reconexión con tradiciones ancestrales que habían creído perdidas para siempre. No todos estaban cómodos con los cambios que nuestra música estaba generando en Antigua Guatemala. Algunos comerciantes se quejaron de que los turistas se quedaban demasiado tiempo en las plazas, hipnotizados por nuestra música, en lugar de gastar dinero en sus tiendas. El alcalde recibió quejas de que había actividades sobrenaturales ocurriendo en el centro histórico que podrían ahuyentar al turismo convencional. Hay reportes de música fantasma y apariciones extrañas, me dijo un oficial de turismo municipal. Necesitamos mantener una imagen de ciudad colonial pintoresca, no de lugar embrujado. Comenzaron a implementar regulaciones más estrictas para los músicos callejeros, limitando los horarios y los lugares donde podíamos tocar. Instalaron más iluminación en las plazas, tratando de eliminar las sombras donde el sombrerón podía manifestarse más fácilmente. El mundo moderno tiene miedo de lo que no puede controlar o monetizar, me explicó el sombrerón una noche mientras nos escondíamos en las ruinas menos visitadas. Prefieren una versión esterilizada de la cultura, algo que puedan vender como producto turístico. Tuvimos que volvernos más creativos, encontrando lugares alternativos para nuestros conciertos, cementerios coloniales, ruinas abandonadas, incluso casas particulares de personas que habían sido tocadas por nuestra música y querían experimentar más. La resistencia oficial solo fortaleció nuestra determinación de preservar y compartir la sabiduría musical ancestral. A medida que nuestra reputación se extendía, comenzamos a atraer a personas que específicamente buscaban sanación espiritual. Llegaban de toda Guatemala, y algunos incluso de otros países centroamericanos, buscando la experiencia transformadora que nuestra música podía ofrecer. Una curandera maya de Chichicastenango me visitó y confirmó lo que el sombrerón me había enseñado. Tú y tu compañero espiritual están haciendo el trabajo de nuestros antepasados, me dijo después de escuchar uno de nuestros conciertos privados.
Están devolviendo la música sagrada a nuestro pueblo. Me enseñó rituales adicionales que podía incorporar en nuestras sesiones. El uso de copal para purificar el espacio, la orientación hacia los puntos cardinales sagrados, la invocación de los espíritus ancestrales. Gradualmente formamos una red informal de sanadores, músicos y buscadores espirituales que se reunían regularmente para participar en nuestros rituales musicales. Algunos eran guatemaltecos que habían redescubierto sus raíces ancestrales. Otros eran extranjeros que habían sentido una conexión profunda con la sabiduría maya. Estamos creando una nueva forma de comunidad, observó el sombrerón. Una comunidad basada en la sanación mutua y el reconocimiento de nuestra interconexión espiritual. Nuestros encuentros se convirtieron en ceremonias donde la música servía como puente entre el mundo moderno y las tradiciones ancestrales. Después de un año trabajando con el sombrerón, comencé a experimentar cambios profundos en mi propia percepción espiritual. Ya no solo podía ver y escuchar a mi compañero sobrenatural, comencé a percibir otras entidades y energías que habitaban en antigua Guatemala. Podía ver las almas de los antiguos habitantes coloniales, sentir las emociones impregnadas en las piedras centenarias, escuchar los ecos de ceremonias mayas que habían tenido lugar en estos lugares siglos antes de la llegada de los españoles. Tu sensibilidad espiritual se está desarrollando, me explicó el sombrerón. La música sagrada abre canales de percepción que la mayoría de las personas mantienen cerrados. Me enseñó técnicas de meditación musical que me permitían entrar en estados de conciencia alterados donde podía comunicarme directamente con los espíritus ancestrales. Estas experiencias me dieron una comprensión más profunda de la historia real de Guatemala, no la versión sanitizada que se enseña en las escuelas, sino la historia completa con todas sus tragedias y triunfos espirituales. Comencé a canalizar información histórica que luego verificaba en archivos coloniales y tradiciones orales indígenas. Eres un cronista espiritual, me dijo el sombrerón. Tu misión es preservar y transmitir la verdadera historia de este lugar. Empecé a escribir canciones que contaban estas historias ocultas, melodías que llevaban información ancestral codificada en sus estructuras musicales. 5 años después de mi primer encuentro con el sombrerón, mi trabajo había evolucionado hacia algo que nunca había imaginado. Ya no era solo un músico, me había convertido en un maestro, un sanador y un preservador de tradiciones ancestrales. La escuela de música sagrada había crecido hasta incluir no solo técnicas musicales, sino también historia ancestral, rituales de sanación y prácticas de meditación musical. Mis estudiantes venían de backgrounds diversos. Algunos eran músicos profesionales buscando una dimensión más profunda en su arte. Otros eran terapeutas interesados en incorporar música en su trabajo de sanación. Y algunos simplemente eran buscadores espirituales que habían sentido el llamado de la música ancestral. Una de mis estudiantes más prometedoras era una joven maya cacique llamada Ixchel, que había heredado de su abuela el don de comunicarse con los espíritus ancestrales. Puedo ver a el sombrerón cuando usted toca, me confesó después de una de nuestras clases. Él me ha estado enseñando canciones en sueños. Gradualmente, Ixchel se convirtió en mi sucesora natural, alguien que podía continuar el trabajo cuando yo ya no estuviera. La tradición debe continuar, me recordó el sombrerón durante una de sus apariciones cada vez más raras. Cada generación debe tener sus guardianes de la música sagrada. Establecimos un sistema de transmisión del conocimiento que aseguraba que las técnicas y la sabiduría que habíamos preservado no se perdieran nuevamente. Hoy, 10 años después de mi primer encuentro con el sombrerón, puedo ver el impacto duradero de nuestro trabajo conjunto. La música sagrada ha regresado a Guatemala de maneras que nunca habría imaginado. Hay escuelas similares a la mía en varias ciudades del país, todas conectadas por una red de músicos sanadores que comparten conocimientos y técnicas. Los hospitales han comenzado a incorporar musicoterapia ancestral en sus tratamientos, reconociendo el poder curativo de las melodías tradicionales. Incluso el gobierno ha empezado a apoyar programas de preservación cultural que incluyen la música sagrada como patrimonio nacional. El sombrerón aparece ocasionalmente, siempre en momentos cuando más lo necesito, cuando enfrento desafíos difíciles, cuando dudo de mi camino, o cuando necesito recordar la importancia de nuestro trabajo. La música nunca muere, me dijo en su última visita. Se transforma, evoluciona, pero siempre encuentra la manera de tocar los corazones que necesitan sanación. Mi guitarra, esa vieja acústica que compré en el mercado hace años, ahora es reconocida como un instrumento sagrado. Ixchel la heredará cuando yo ya no pueda tocarla, y ella la pasará a la siguiente generación de guardianes musicales. Porque el sombrerón tenía razón.
La música es eterna, y mientras haya corazones heridos que necesiten sanación, mientras haya almas perdidas que busquen el camino a casa, habrá músicos como nosotros tocando en las sombras de la noche guatemalteca, manteniendo viva la llama de la sabiduría ancestral. La tradición continúa y continuará para siempre.